Nos ocupan varios temas el día de hoy. El primero de ellos está relacionado con la posibilidad de que las personas a las que les fue asignada una vivienda dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela obtengan la titularidad. Todo esto viene de la mano de la aprobación en segunda discusión de la ley que les confiere la propiedad aquí en la Asamblea Nacional, impulsada esta norma o esta ley por la bancada de la MUD. Una de las diputadas que mayor vocería ha tenido y ha ejercido dentro de la plenaria de este tema es la diputada Adriana Delía, a quien doy la más cordial bienvenida a nuestro espacio esta semana. Muchísimas gracias, agradecida por la oportunidad. Bueno, ella viene, como saben, en representación del Estado Miranda, pero ha tenido en sus manos la ley y además pertenece a la comisión que ha elaborado este instrumento para someterlo a consideración de la plenaria y ya ha superado la segunda discusión. Diputada, esta ley ha generado muchísima polémica en el ámbito político, porque han sido políticos los argumentos del gobierno contra la norma y para no aprobarla, para que ellos no levanten la mano y no le dijesen que sí. Los diputados de Maduro han dicho que ellos tienen la capacidad de decidir si hay venezolanos que pueden ser propietarios plenos y venezolanos que no, porque son viviendas que han sido construidas en el marco de un programa social. Y resulta que si se construyeron con los recursos de la nación, con recursos de los venezolanos, con recursos del petróleo al final del día, y si decimos que el petróleo es nuestro, ¿por qué los venezolanos que han tenido menos oportunidades y que hoy ocupan y recibieron una vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela no pueden ser propietarios plenos para que eso sea la palanca de su desarrollo a futuro y puedan seguir adelante? Nosotros creemos en un país de propietarios, nosotros creemos que la propiedad y sobre todo la propiedad de la vivienda, que es el bien más importante que tiene la familia venezolana, sea lo que les permita salir adelante. Y no solamente es el título de propiedad, sino que se sancionó también un último artículo en el cual se solicita la condonación de la deuda, se aprueba la condonación de la deuda de los venezolanos que tienen alguna deuda con el Estado, bien sea de la Gran Misión Vivienda Venezuela o, como te decía, también se incluyeron programas sociales del pasado anteriores a la Gran Misión Vivienda Venezuela que tampoco le habían otorgado los títulos de propiedad y todavía hay personas con deuda. Y lo más importante de esto es que, fíjate, estamos viviendo la peor crisis económica de nuestra historia. Ninguna de las personas que estamos vivas hoy podemos recordar una situación peor a la que estamos viviendo. Se necesitan más de 15 salarios mínimos para comprar la canasta básica. ¿Cómo una familia humilde que habita en una vivienda, la Gran Misión Vivienda Venezuela, puede pagar su vivienda? Entonces nosotros creemos que esta es una enorme oportunidad para que las familias que recibieron una vivienda, que por cierto es otra de las cosas que aclara la ley, porque hay muchas familias que están viviendo en estas viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y que les entregaron, imagínate, hasta una llave simbólica. Nunca les dieron ni siquiera un papel que dijeran que eran beneficiarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Imagínate tú el nivel de angustia y de incertidumbre que tienen una enorme cantidad de personas, de familias que no saben por eso es el chantaje de este gobierno. Esta ley acaba con el chantaje, porque si tú tienes la titularidad, nadie más nunca, ni ni ningún otro gobierno, te puede chantajear. Frente al TSJ, que además ya por ejemplo con lo que ha ocurrido con la ley de amnistía, queda como demasiado claro que hay un patrón de conducta. ¿Cómo le responden al venezolano que votó por ustedes, que espera que esto sea ley? Yo siempre recuerdo antes que decían que no iban a haber elecciones porque este gobierno estaba perdido y que no se iban a convocar elecciones a la Asamblea Nacional. Recordemos eso, que la MUD no se iba a poner de acuerdo, que no iba a haber tarjeta única, que el CNE no iba a reconocer los resultados. Después, cuando ganamos, entonces decían que no se iba a instalar la Asamblea Nacional y fíjate, aquí estamos legislando con todos los obstáculos y todas las dificultades. Tenemos nuevas dificultades y tenemos que seguir adelante. ¿Cómo seguimos adelante? Bueno, yo creo y nosotros creemos que la manera que nosotros le quitamos este tapón al cambio y a las posibilidades de futuro en este país es cambiando este gobierno. No hay otra forma. La corrupción, sin duda. Uno de los grandes temas ocupando centimetraje en prácticamente no los diarios de Venezuela, sino en los diarios del ámbito mundial, a raíz de la divulgación de esta investigación periodística llamada los Panama Papers. Pero esto ha generado muchísima sensibilidad, muchísimo escozor también en el ámbito político, público, por parte del gobierno, ¿no?
Sin embargo, diputada, hasta la propia fiscal general de la República ha asegurado que esto hay que investigarlo, que se está investigando. Y yo quisiera saber qué le toca a la Comisión de Contraloría, cuándo lo van a investigar, en qué medida se va a iniciar esa investigación. Bueno, Mariana, quiero decirte que este es un tema sumamente delicado, el tema de Panama Papers, donde involucra a varios funcionarios del gobierno nacional, en donde salen a la luz pública varios nombres de personalidades y personajes del gobierno nacional, y creo que es un tema que debemos investigar con pinza. Nosotros en el día de hoy, en la Comisión de Contraloría, vamos a iniciar esa investigación. Lo íbamos a hacer el miércoles anterior, pero lamentablemente hubo una amenaza de bombas en nuestro edificio, donde son las oficinas administrativas, y lo tuvimos que postergar al día de hoy. Y bueno, yo creo que tenemos que separar lo que es los fondos provenientes del narcotráfico, del lavado de dinero, los fondos provenientes y esas personas que han depositado su dinero y han invertido el dinero de fondos mal habidos, también como los evasores de impuestos, de aquellas personas que de buena lid tienen su dinero y lo han querido invertir en Panamá. Realmente creo que hay que sacar con pinza esas personas, nombres de personas, de venezolanos que han invertido allá y que seriamente han hecho su trabajo, de esos funcionarios que no tienen cómo justificar esos recursos. Vemos, por ejemplo, un nombre que nos llama mucho la atención, Cruz Weffer, que había sido investigado aquí por la Fiscalía venezolana y que ese caso fue tapado prácticamente, y vemos cómo tienen entonces una cantidad multimillonaria en un paraíso fiscal y nunca fue investigado por el gobierno venezolano.